¿Cómo están otra vez con la preparación y evaluación de proyectos? Tema número 1, esta vez con la lección número 3 que vamos a desarrollar durante 15 minutos. ¿Cuáles son los componentes de un proyecto? La introducción, el tema número 1, el marco lógico, el estudio de mercado, el estudio técnico, el estudio económico-financiero, la evaluación y análisis de riesgo. ¿Qué plantea la metodología del marco lógico? La metodología del marco lógico es una herramienta para facilitar el proceso de conceptualización, diseño, ejecución y evaluación de proyectos. Su énfasis está centrado en la orientación por objetivos, la orientación hacia grupos beneficiarios y el facilitar la participación y la comunicación entre partes interesadas. El método fue elaborado originalmente como una respuesta a los problemas comunes de los proyectos. Estos eran 3. Planificación de proyectos carentes de precisión, con objetivos múltiples que no estaban claramente relacionados con la actividad del proyecto. Proyectos que no se ejecutaban exitosamente y el alcance de la responsabilidad del gerente del proyecto no estaba claramente definida. Y no existía una imagen clara de cómo lucir el proyecto si tuviese éxito y los evaluadores no tenían una base objetiva para comparar lo que se planteaba con lo que sucedería en la realidad. Entonces, el marco lógico sobre todo hace énfasis en la identificación clara del objeto de investigación. Esto es importante, tenemos que enmarcar claramente cuál es el ámbito en el que vamos a insertarnos haciendo todo el análisis de problemas fundamentalmente. El segundo paso es el análisis de involucrados, se hace un análisis de problemas, análisis de objetivos, análisis de alternativas o estrategias y finalmente se construye la matriz del marco lógico. El segundo tema de importancia, ya fuera de la introducción que vamos a ver, está referido al estudio de mercado. El estudio de mercado busca probar que existe un número suficiente de consumidores en determinadas condiciones que presentan una demanda que justifica la inversión de un programa de producción de un bien durante cierto periodo de tiempo. El mercado fundamentalmente está constituido por 3 aspectos. El producto, se debe hacer una clara identificación y delimitación del producto. Debemos hacer un análisis de la demanda, un análisis de la oferta y por lo tanto un análisis de la demanda insatisfecha. Tendremos que ver el mercado potencial del producto, tendremos que analizar los canales de comercialización y fundamentalmente establecer el precio del producto. El objetivo del mercado es conocer el comportamiento esperado de los bienes y servicios producidos por el proyecto. El estudio de mercado fundamentalmente lo que hace es analizar, como decíamos, el producto y ver la demanda insatisfecha en el mercado de este producto y además establecer su precio. El estudio técnico debe definir la función de producción que optimice el empleo de recursos disponibles en la producción del bien o servicio del proyecto: capital, mano de obra, recursos materiales. El estudio técnico permite hacerse una idea de dónde se ubica el proyecto, cuál es la cantidad de bienes y servicios a producir, cuáles son los procesos que se requieren para hacerlo y cuáles son los equipos, instalaciones y mano de obra necesarios. Mediante el estudio técnico se exploran las diferentes técnicas alternativas a través de las cuales es posible producir el proyecto y se determina cuál es la más apropiada.
se deben determinar en este proceso: el proceso de producción, el tamaño óptimo, la localización, la ingeniería del proyecto, la organización. El otro estudio importantísimo es el estudio económico-financiero, que tiene que ver sobre todo con la utilización óptima de las inversiones, el estudio de los costos y el estudio de los ingresos. A través de este se determinan las implicaciones económicas, costos totales e inversión, en las cuales debe incluir el proyecto para poder operar. En él se deben determinar, como dijimos, costos, inversiones, depreciaciones, capital de trabajo, flujos netos de efectivo, puntos de equilibrio, etcétera, etcétera. La estructura de los costos e ingresos del proyecto. Por un lado, los ingresos están definidos por el producto, los subproductos, el valor residual, la recuperación del capital de trabajo. En cambio, los costos pueden ser costos de inversión, costo fijo, costo diferido y capital de trabajo, costos de operación efectivamente desembolsados y virtuales o no desembolsados. Entre los efectivamente desembolsados tenemos fijos, variables y financieros. Entre los no desembolsados tenemos la depreciación y la amortización de activos intangibles. La evaluación del proyecto. El proceso de evaluación consiste en emitir un juicio sobre la conveniencia o no de una proposición. La evaluación económica de proyectos compara los costos y los beneficios económicos con el objetivo de emitir un juicio sobre la conveniencia de ejecutar un proyecto en lugar de otros. La evaluación económica financiera. A través de este estudio se pretende determinar el rendimiento que tiene el proyecto para el inversionista. Se efectúa la valoración del dinero a través del tiempo y se estiman varios indicadores de rentabilidad que le permiten al inversionista visibilizar y visualizar si el proyecto representa una opción atractiva para él mismo. Entonces, el proceso de evaluación de proyectos necesariamente emerge de lo que es un flujo de fondos o un flujo de caja proyectado para cada periodo. Se fija un horizonte de tiempo en el que se va a evaluar el proyecto, generalmente es de 10 años. Se define la tasa de descuento, la tasa de mercado, que generalmente está dada ya y establecida por las normas nacionales. En nuestro país es del 12.67% la tasa a la que vamos a hacer el análisis. Se aplican los criterios de evaluación de rentabilidad de proyectos. Estos criterios están referidos al valor actual neto, la tasa interna de retorno y finalmente a la razón beneficio-costo. Se analizan los resultados y una vez teniendo los resultados y analizando los resultados, sabremos si hay una decisión de ejecutar el proyecto o rechazarlo. ¿Qué diferencias existen entre la evaluación de proyectos privados y públicos? Ya lo hemos dicho en alguna anterior lección. Los proyectos de inversión privada, el objetivo es generar bienes de mercado, bienes para el intercambio. El proyecto de inversión pública genera bienes públicos, bienes que van a satisfacer a la sociedad en su conjunto. Las inversiones en ambos casos son similares. Las inversiones son inversiones de activos fijos, es decir, edificios, maquinaria, equipo y de capital de trabajo. Las inversiones en
el ámbito de un proyecto público son igual. Edificios, maquinaria, equipo y capital de trabajo. Los costos son iguales, exactamente los mismos para un proyecto público o para un proyecto privado. Los costos fijos y los costos variables. Los ingresos. Los ingresos tienen una variación sustancial y quizás es el elemento que tenga más variación entre lo que son los elementos de la evaluación de rentabilidad de proyectos públicos y privados. Los ingresos para un proyecto privado provienen de la venta de productos y subproductos. Los ingresos, en cambio, para un proyecto público vienen y provienen del valor incremental generado con el proyecto. ¿Qué es el valor incremental generado por el proyecto? Es la situación con proyecto menos la situación sin proyecto. Es decir, ¿qué ha generado el proyecto? ¿Qué modificaciones sustanciales y qué beneficios ha generado el proyecto? Los beneficios, en el caso de los proyectos privados, son beneficios financieros. En el caso de los proyectos públicos, son beneficios económicos y sociales. No solamente genera un proyecto público beneficios sociales, como creemos, por ejemplo, mayor cobertura de salud, etcétera, etcétera, sino también genera beneficios económicos. Finalmente, la evaluación va a ser realizada y formulada de la misma manera, estableciendo indicadores de rentabilidad, el BAN, el PIB, la razón beneficio-costo, en unos casos con precios de mercado y en otros casos con precios sombra o precios con algún sesgo que vienen precisamente para favorecer a la sociedad en su conjunto. Finalmente, es importante hablar del riesgo en la economía. Dado que en el entorno económico suele variar, es importante evaluar un proyecto bajo diferentes escenarios de posible ocurrencia. Por ejemplo, es importante evaluar cómo cambia la rentabilidad del proyecto en casos de devaluaciones, variaciones de la tasa de interés, inflación, nuevas resoluciones fiscales, nuevos aspectos legales, algunos otros problemas, etcétera, etcétera. Entonces, será importante hacer un análisis de los nuevos escenarios con riesgo de la rentabilidad del proyecto para ver precisamente hasta dónde puede soportar nuestro proyecto. Entonces, es imprescindible y necesario que la evaluación venga acompañada de un análisis exhaustivo de lo que va a suceder en el escenario fundamentalmente del entorno nacional, dado de que se pueden prever algunos aspectos que, si bien no están contemplados dentro de la evaluación, estos pueden ser visualizados de manera o con un tiempo anterior a su ejecución. Bien, entonces, de esta manera hemos concluido con el primer tema referido a la preparación y evaluación de proyectos, los aspectos generales que conlleva este acápite, para luego pasar a los siguientes 5 temas. Gracias.